Hola amigos y amigas, hoy es 6 de noviembre de 2021 y empieza el programa Toque de Piedra. Bueno, esta noche tengo en mi casa finalmente a un gran amigo mío, a un personaje de la historia uruguaya, por qué no decir. Él es escritor, es poeta, historiador, educador sexual. Tengo en mi casa finalmente, como decía, a Aldo Soleo Valdía. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, Mauricio. Para mí siempre es una gran alegría comunicarme contigo de las formas posibles que siempre tenemos, que son muy variadas, por suerte en este mundo tecnológico que estamos viviendo, pero siempre una visita a la casa de un amigo siempre tiene otra calidez. Bueno, contigo sos de esos amigos que siempre me gusta estar en contacto, comunicarnos, saber algo de en qué está el otro, y siempre me gustan las cosas en las que estás y me gusta involucrarme también. Por eso te agradezco también una vez más que me hayas invitado a esta entrevista, que siempre en todos tus proyectos tan interesantes me tengas en cuenta. Y bueno, de nuevo, en esta oportunidad estás solo viviendo en tu casa, no puedo saludar a tu madre o a tu padre o a tu hermana, pero bueno, es una alegría enorme estar de nuevo por acá, que además somos vecinos. Así es. Para quienes no conocen, nos hemos conocido con Aldo Soleo Valdía en la presentación de mi libro, justamente. Sí. Nos habíamos conocido digitalmente, Claro. pero en persona en la presentación de mi libro en Linardi Rizo, que es una librería muy importante de Montevideo, en la presentación del libro Eclipse Solar. Pero bueno, no vamos a hablar de mí, sino de Aldo Soleo Valdía. Preséntate, Aldo, ante la audiencia del monogramático y Toque de Piedra. Bueno, yo soy profesor de historia, antes que nada, de eso vivo. Es bueno empezar por lo que a uno le da de comer. Soy docente, sí. Además de profesor de historia, soy educador sexual, como tú adelantaste. Tengo también un diplomado para coordinación de talleres literarios. Soy crítico de cine. En todo me he formado, he conseguido algún título, digamos. También soy magíster. Desde este año la pandemia me inspiró a hacer una maestría en la Universidad de Tenerife en enseñanza de la historia de España. Y bueno, y creo que más o menos es eso, el camino académico que he recorrido. Este año estoy cumpliendo 20 años de escritor. Como escritor tengo libros de cuentos, tengo libros de poesía, tengo 2 novelas históricas también. Una de ellas, que es mi gran carta de presentación, en este momento se está preparando un musical, lo está dirigiendo el director brasilero Jorge Heller. Todo un honor para mí que mi texto esté en manos de un grande como Jorge Heller. Y otro grande en Europa, Roberto Massari, un gran pensador, un gran intelectual italiano, que ha llevado una vida admirable, que tiene una pequeña editorial, pero que siempre está haciendo grandes aportes. Él fue secretario de la primera esposa de Che Guevara, por ejemplo, para que te hagas una idea. Fue un gran protagonista del Mayo del 68 de Roma. Estuvo muy involucrado en la Revolución de los Claveles en Portugal. Bueno, Roberto Massari ha traducido al italiano mi novela y bueno, y hoy se está ofreciendo en Italia.
Ya para el año que viene, Alemania, en Alemania también una editorial va a hacer lo mismo, lo va a traducir al alemán y lo va a editar en Alemania. Y bueno, al final quedará para lo último, como siempre, lo que parece siempre más fácil termina siendo lo último en España, que ya se está promocionando la novela, se editará en algún momento, y en Francia, por supuesto, porque estoy hablando de un Char, Henry Sanson, una novela ambientada en la Francia revolucionaria, cuyo protagonista principal es Henry Sanson, que fue el gran verdugo de París. Bueno, es una novela que a mí me ha dado muchas satisfacciones, porque ver, por ejemplo, gente involucrada y entusiasmada trabajando sobre el texto de uno es algo que no tiene precio, ¿no? Y que creo que es la gran recompensa. Bueno, también soy historiador, tengo 4 libros de historia y bueno, y no sé si lo dije, soy poeta, que fue el último mundo en el que desembarqué, pero que vengo también con bastante fuerza. Ahora, este año que festejé mis 20 años de escritor, saqué mi tercer libro de poesía primero y después mi tercer libro de cuentos. Y bueno, yo ya estoy preparando mi cuarto poemario, que pienso hacerlo en ediciones simultáneas en varios países, con distintos prologistas incluso, siempre mujeres. Quiero que ese En libro... suma, un prolífico escritor, un prolífico poeta, prolífico historiador y una Sí. prolífica persona, ¿por qué no decir? Bueno, sí, gracias. Sí, cómo no. Te quería preguntar, Aldo, Sí. sobre un libro esencial que ha marcado historia en tu vida personal, que es el libro precisamente sobre Martínez Trueba. Martínez Trueba, el comienzo del fin, titula el libro de Aldo Soler Valdía. Cuéntanos un poco acerca de esta historia del libro y del personaje histórico que retratas. Bien. Vengo de una entrevista de 2 horas con un politólogo. Pero en este caso... Pero pero para mí es un placer volver a hablar, puedo hablar todo el día porque cuando uno escribe un libro de 500 páginas sobre un personaje no tiene, o sea, el deseo realmente es ese, que después lo llamen para hablar sobre el tema. Claro. Creo que también se da en este caso lo que uno espera, que es que genere esta repercusión, ¿no? Que después lo llamen los periodistas, lo llamen para dar alguna conferencia, para presentar el libro, en fin, poder acceder a entrevistas con un tema que a uno lo tuvo durante mucho tiempo atrapado. Es un libro, como te decía, de más de 500 páginas, que yo lo escribí en 2 años, quizás fue poco el tiempo, haciendo otras cosas, por supuesto. Asumo la responsabilidad de aquellas cosas que habría que corregir, que retocar, pero en términos generales es un libro que ha impactado de la mejor manera. Y como todos mis libros de historia, yo trato de ver la historia nacional y la historia universal desde mi aldea, digamos, desde mi perspectiva local. No soy un historiador local en el sentido propiamente dicho que se entiende como un historiador local, alguien que se enmarca en una localidad, en una ciudad, en un barrio, en una provincia y trata de limitarse, digamos, a esas márgenes. Yo hago todo lo contrario. Yo, en vez de pintar el mundo pintando mi aldea, pinto mi aldea y a su vez pinto el mundo. A mí me gusta decir que yo escribo historia con un compás, ¿no? Voy armando distintas circunferencias donde voy conectando lo local con lo nacional, lo regional con lo mundial. Y bueno, en realidad en mi libro sobre Martínez Trueba se puede aprender mucho sobre la historia de Florida, que es mi ciudad, pero también se puede aprender mucho sobre Bolivia, sobre Ecuador, sobre la crisis del 29, sobre las guerras mundiales, sobre la Guerra Fría, sobre Argentina, sobre Brasil. Quisiera hacer una pausa ahí, que me contaras la referencia sobre Bolivia concretamente. Que está bueno, antes que nada, me gustaría aclarar qué tiene que ver Florida con Martínez Trueba. Sí. Si bien él no era un floridense, él se va después de la última guerra civil en la que participó como voluntario, se instala en Florida al comienzo del nuevo siglo, del siglo XX, digamos. Pone una farmacia ahí porque era químico farmacéutico y da clase después cuando se inaugura el primer liceo departamental. Él no es de los fundadores, pero es un docente de ahí. Por eso el liceo donde yo trabajo hoy se llama Martínez Trueba.
y él deja la docencia para dedicarse a la política. Funda un diario que todavía existe, que es uno de los más viejos del Uruguay, El Heraldo, y sale 3 veces seguida diputado por Florida, político ballista, y incluso él se definía como más ballista que colorado. Y bueno, después sigue siendo su carrera, va a ser intendente de Montevideo, va a ser presidente de algunos bancos públicos, y hasta llegar a ser presidente de la República. No fue ministro, ni hizo carrera diplomática como muchos otros políticos. Y esa es la referencia, digamos. Para mí era muy importante recuperar este presidente muy olvidado por distintas razones, en una época clave de la historia del país, pleno mitad del siglo XX, cuando comienza el fin de ese proceso de prosperidad, de esa etapa de prosperidad. Y verlo desde, justamente, ser un buen pretexto para verlo desde lo local, desde lo departamental, desde el interior, porque además a mí me gusta comparar el departamento de Florida con otros departamentos, en fin, hago todo un juego de espejos que a mí me divierte mucho, que es muy complejo, que requiere mucha pericia, por supuesto, y mucho compromiso con la investigación. Bueno, y ahí, por ejemplo, yo me conecto con Bolivia, ¿no? Por ejemplo, en esa época andaba por Uruguay Siles Suazo, que estaba como refugiado político, había estado refugiado en Argentina, no cumplió con los compromisos de un refugiado político, se fue, volvió a Bolivia escondido, y lo expulsan y viene a Uruguay, y después se va a vivir un tiempo a una ciudad del interior, una capital departamental, no es Florida, es Minas, el departamento de La Valleja. Y ahí, bueno, si bien él intentó pasar por desapercibido, se integró rápidamente a la sociedad minuana y anduvo por Florida. Yo después me enteré, después que publiqué el libro, me enteré que también anduvo por Florida visitando a un correligionario que vivía en Florida también como refugiado político. A él lo invita un grupo de ciudadanos dedicados a la política que tenían una tertulia que se llamaba las rondas del mate, se reunían una vez a la semana, cada uno se llevaba su mate y charlaban de política, y ahí había de todo, había blancos, colorados, gente dedicada a la política, un pediatra, creo que era comunista, y el obispo. Se reunían de todos los partidos a analizar, a hablar de las noticias del mundo, ¿no? Es decir, las cosas que estaban en los titulares de los diarios, los conversaban. Y él, cuando se enteran que van hasta el hotel a invitarlo, él trata de excusarse, pero bueno, la apertura de los uruguayos es muy persistente, sí. Y lograron llevarlo a esa tertulia, y él, por supuesto, quedó fascinado con ese ambiente de camaradería interpartidaria, multipartidaria, y él confiesa que eso en Bolivia no sería imposible que se diera, que es la antítesis justamente de lo que él conocía en su país. Y él dijo, en mi país, si se llegan a encontrar 2 opositores políticos, lo más probable es que se crucen a balazos y hasta muera gente en el camino. Y además, en la primera reunión ya vio, cuando se estaban aprontando ahí, hay una anécdota muy ilustrativa que un dirigente colorado le comenta que iba a ir a un pueblo a dar un discurso el sábado siguiente, pero que no tenía amplificación, y no sé si alguno le podía prestar amplificación. Y entonces otro tertuliano, que era blanco, le dice, sí, no te preocupes que yo el viernes voy, llevo mi amplificación y te la dejo en tal lado para que vos la puedas usar. Y si querés, ya de paso te mando gente, si querés también te mando gente que te aplauda. Le dicen en broma, pero aquello a Siles Suazo le resultó fascinante, ¿no? Y bueno, él siempre guardó un gran cariño, después él vuelve como presidente y va a visitar esa ciudad de nuevo, que después mucha gente llegó a cargos importantísimos, incluso a integrar el colegiado, que es una construcción política muy particular de los uruguayos, una imitación del colegiado suizo, ¿no? Que en Uruguay muy poca gente hoy sabe, los que no están entrenados digamos, que no conocen en profundidad la historia política de Uruguay, las nuevas generaciones ignoran que en este país hubo 2 constituciones con ejecutivo colegiado. Una que logró imponerlo a medias, sin desmantelar del todo la figura del presidente de la República, con un ejecutivo bicéfalo.
Y ya en el 52, gracias a las gestiones de Martínez Trueba, con un ejecutivo integral, que igual nunca fue la idea original que Valle Ordóñez había traído, nunca se les pudo copiar, calcar, digamos, el modelo suizo, pero también es cierto que Uruguay, que por algo se jactaba de ser la Suiza de América, y así se lo reconocía en el mundo entero, fue el único país que se animó a copiarle a los suizos y tener 2 experiencias de ejecutivo colegiado, que en ambos casos duraron unos cuantos años. El último, el colegiado, la Constitución del 52, duró 4 gobiernos colegiados, 2 colegiados colorados y 2 colegiados blancos. Pasando del tema, Aldo, tú decías la influencia que tuvo Martínez Trueba del batllismo. Sí, claro. Cuéntanos brevemente de este presidente Valle Ordóñez, que es una figura descomunal aquí en Uruguay. Sí, absolutamente. Absolutamente. Es muy difícil encontrar otros ejemplos como el de Valle Ordóñez en el resto de América Latina. Para empezar, porque no todos los países de América Latina tuvieron democracias tan prolongadas que permitieron a políticos desarrollarse y crear un modelo político que a su vez, en el caso del vallismo, fue un modelo de país también lo que crearon, ¿no? El caso de Martínez Trueba, él, por ejemplo, se va siendo joven, se va a la Guerra del 4, y él ya dice que se va más como vallista que como colorado. ¿Y qué significa ser vallista propiamente tal? Pero además habría que ver qué significaba ser vallista en 1904. Claro. Porque en 1910, en 1920, ya la ideología está más consolidada, pero Valle Ordóñez es apenas el primer presidente del siglo XX, que dice tener muchas ideas y muchas ganas de reformar, transformar el país, hijo de un presidente del siglo XIX, pero no mucho más que eso. Realmente llama la atención que ya hubiera gente que le despertara más interés pelear por un líder, un estadista que se estaba estrenando, que por una divisa ya tradicional, en una época donde la gente se iba a hacer matar por una divisa. Pero él, después que termina la Guerra del 4, como te decía, se va a Florida. Y en Florida, bueno, él ni siquiera, antes de que yo escribiera mi libro, había muchas dudas, incluso hasta en internet había muchos datos errados, y en algunos libros de historia se decía que él era floridense o que se había casado con una floridense. Él llegó casado a Florida, los hijos de él sí iban a nacer en Florida, los 3, pero él llegó como alguien que venía a instalar un negocio y rápidamente se familiarizó con tampoco era un hombre muy sociable, era un hombre muy culto, eso sí, pero no de andar en grandes eventos ni en grandes reuniones, pero se vinculó a algunas familias de Florida, en parte por su profesión, pero casualmente esas familias eran blancas. Y él no habló mucho de política, al parecer, y probablemente haya querido olvidar su pasado en la guerra, que tampoco fue vamos a entendernos, tampoco fue a la guerra, porque él se anotó como voluntario en las Guardias Nacionales, que en el caso de Montevideo se quedaron en Montevideo. En el caso de las ciudades de los departamentos del interior sí fueron a combatir muchas veces. Pero bueno, él no tenía mucho para hablar, tampoco se jactaba como otros de haber ido a la guerra, de haber combatido, de haber matado, de haberse herido, de haberse caído prisionero y escaparse, esas cosas. No tenía para contar esas cosas tampoco. Se hizo amigo de familias blancas, de dirigentes blancos, y cuando él se dedica a la política, él se postula a candidato a diputado, hasta los diarios colorados le echaron en cara que no sabían que él era colorado. Y incluso hubo un diario que le echó en cara que en una oportunidad, él estando en un acto del vallismo, a favor del colegiado, de la reforma colegiada, alguien le vino a preguntar qué hacía él ahí, y él dijo que él no venía tanto por el Partido Colorado, sino por su condición de vallista, que él era más vallista que colorado. Ya, bueno, estamos hablando, la reforma electoral se plebiscitó en el año 16, después va a salir con otros arreglos y otros acuerdos, digamos, pero ahí, bueno, ya se podía decir que los vallistas tenían más claro qué era ser vallista, porque ya habían habido 2 presidencias de Valle Ordóñez, pero con todo, todavía sorprendió que él se quisiera dedicar a la política y que fuera
que se definiera así, ¿no? Como más vallista que colorado. Sin duda es un vallista de ley, es un vallista que siempre va a ser auténtico a los principios más caros, como por ejemplo el colegiado, un hombre que sin duda Valle Ordóñez le tuvo mucha confianza, y después su sobrino, cuando se inaugure la época del neovallismo, ¿no? Con Luis Valle Berres, bueno, lo va a postular como su continuador. Le va a costar un poco caro, porque el considerar que un verdadero vallista debía de volver al colegiado, que solo se pudo interrumpir por un golpe de Estado en el 33, lo terminó, digamos, afectando los intereses de Luis Valle de querer ser presidente por segunda vez. Y no lo pudo tratar como traidor, porque él entendía que estaba en su ley. Lo que pasa que Luis Valle Berres no consideró, pensó que por más que quisiera impulsar una reforma constitucional, nunca lo iba a hacer, nunca lo iba a lograr, debido al freno que le iba a presentar gran parte de la oposición, que estaba liderado por el otro gran líder importante, la antítesis del vallismo, que era Alberto de Herrera, que lideraba la mayoría del Partido Nacional, pero Luis Alberto de Herrera era un líder muy, muy versátil, ya había demostrado en varias oportunidades ser muy pragmático, y él en ese momento entendió que las conveniencias le correspondían para apoyar esta reforma, descolocando a muchos de sus seguidores, porque toda su campaña política había sido vote a Herrera contra el colegiado. Ahora había que ser herrerista y colegialista, pero bueno, eso que Luis Valle no pudo prever y no pudo evitar, hizo que la Constitución del 52 naciera con un ejecutivo colegiado, que para muchos, y eso es lo que hizo que muchos vallistas lo vieran a Martínez Trueba como un traidor, para muchos la idea de apoyar un colegiado era evitar una segunda presidencia de Luis Valle, porque no podían evitar que Luis Valle ganara las elecciones en 54. Lo que podían evitar era que fuera presidente, y para eso había que desmantelar la presidencia, ¿no? Pero bueno, son cosas de la política, digamos. Claro, hagamos un vuelco de timón, sí, si te parece, sí. Hablando de dos hechos históricos que son importantes en el mundo contemporáneo. Quiero empezar a referirme de un asunto que es de honda preocupación en el mundo entero, del COVID-19, que ha afectado tanto al mundo contemporáneo. ¿Cómo ves tú esta realidad actual como historiador y como intelectual? ¿Cuál es tu percepción de esta realidad? Bien, primero que nada te agradezco que me hagas este tipo de preguntas también, porque de nada sirve que un historiador se limite, digamos, a estudiar un pasado, si no es capaz de entender que el pasado llega hasta el hoy, hasta este momento. Y que por lo tanto toda su sapiencia, todo su dominio del pasado más o menos remoto, tiene que servir para interpretar el presente. Lo primero que nos enseñan cuando estudiamos una carrera de historia es que la historia se estudia desde el presente, que todo historiador tiene un presente desde el cual analizar el pasado. Por eso cada época tiene una forma distinta de hacerse preguntas y hacer interpretaciones sobre cualquier pasado. Yendo a tu pregunta, sin duda, estas cosas me parece que cada vez van a ser más frecuentes. Cada vez nos vamos a enfrentar a pandemias que nos afecten a todos, porque hasta hace poco había pandemias que nacían en China y terminaban en China, o se daban en África y terminaban ahí, o llegaban a Europa, pero Europa las controlaba. Vivimos en un mundo globalizado. Las epidemias que antes, por ejemplo, podían surgir en la meca de la revolución industrial, como podía ser Londres, y de ahí difundirse por los barcos. Hoy ese centro más poblado es China, es lógico que se desarrollen ahí, y hoy un mosquito en los aviones puede dar la vuelta al mundo en poco menos de una semana, y lo mismo pasa con cualquier virus, así que tenemos que estar alertas a que esto va a pasar otras veces, pienso yo. De hecho, este mismo virus ha ido mutando, vamos a convivir con él. Pero bueno, tenemos que estar más alerta, creo que nos va a cambiar a todos en cuanto a estar más alertas. Yo espero que para la próxima vez, sinceramente yo no soy antivacuna, comprendo los miedos, pero
Espero que otra vez haya menos gente negada a entender el aporte de los laboratorios. Haya menos políticos también despiadados, capaces de negar la pandemia, como que si fuera algo que se puede esconder abajo de la alfombra. Haya menos políticos irresponsables, haya menos gobiernos irresponsables. Las religiones colaboren un poco más también, porque incluso aquellas que han dicho que, bueno, que colaboran después, llegado el momento, organizan misas y reuniones religiosas y cosas por debajo de, contradiciendo lo que dicen públicamente, digamos. Espero que también los gobiernos entiendan la importancia de insistir en la educación, porque ¿cómo combatimos esto? Lo combatimos primero que nada con la educación, enseñándole a la gente normas de higiene, enseñándole a la gente los aportes de la ciencia, y en esto es tan importante una clase de biología como una clase de historia, justamente, ¿no? La historia nos da ejemplos de que nos hace entender que las vacunas han salvado muchas vidas y han prolongado el promedio de vida, digamos, de la gente en el trayecto de un siglo, que hoy hay epidemias que se han logrado hacer desaparecer, digamos, enfermedades que se han logrado erradicar gracias a los aportes de la ciencia. Que la gente entienda estas cosas, porque en principio además lo que se nos ha pedido es que nos lavemos más las manos, que nos lavemos bien, que usemos un simple tapaboca, que nos quedemos en nuestras casas, que aprendamos a llevar una vida más íntima muchas veces. En mi caso no me costó nada, porque yo ya era un cavernícola por naturaleza. Yo, como te decía, me hice una maestría mientras estuve en pandemia, por internet. Creo que también las universidades van a tener que entender la importancia de abrirse al mundo en forma online. Fíjate vos que hoy la Universidad de la República está enfrentándose a manifestaciones de estudiantes que piden que no se corte esto, que esto no sea provisorio, que sea permanente. No tiene ningún sentido irse del interior todos los días a la Universidad de la República, con lo caro que es en este país el transporte, 100 kilómetros nomás diarios hacerlos es un esfuerzo grande para muchas familias. Quiero preguntarte sobre eso, porque me parece que es un problema latente de preocupación tanto mía como tuya. ¿Cómo crees que se puede solucionar el problema de la educación superior uruguaya, que atraviesa un problema de centralización en Montevideo, descentralizándola o en su caso virtualizándola? Yo creo que es más importante virtualizarla. Hay carreras que no se pueden reducir a lo virtual, pero por ejemplo, este es un país que produce demasiados abogados, demasiados escribanos, de acuerdo, demasiados licenciados en cuestiones vinculadas a las humanidades. Esa es el área donde primero que nada se tiene que desarrollar la apertura, digamos, que es básicamente una apertura mental, donde hay muchos intereses, muchas corporaciones, pero bueno, sé de casos, yo no hice la carrera de abogado, pero sé de casos de gente que me contaba en Florida mismo, de que iban de repente a una clase de 300 alumnos, ¿no? Y que el docente se negaba a dar la clase cuando llegaban desde el interior, porque el micrófono no funcionaba, por ejemplo. Eso ya tiene que quedar en un pasado absolutamente remoto, y hay que buscar la forma de permitirle a más gente. Uruguay tiene varias ventajas en ese sentido. Es un país altamente electrificado, donde el acceso digital se democratizó tempranamente gracias a la escuela, gracias a la secundaria. Tenemos una educación pública que tiene calidad, que sigue teniendo calidad. Creo que es bueno también que la calidad se base en la competencia. Tenemos varias universidades privadas que han hecho esfuerzos también por ayornarse. Pero bueno, tenemos que brindar esa posibilidad de que la gente desde el interior profundo, por ejemplo, pueda hacer una carrera. Y a su vez, yo creo que esta es la parte más importante. El país tiene la posibilidad de hoy, ya con un mundo, digamos, una población mundial más familiarizada por la fuerza con la digitalización y con la educación digital, tiene la posibilidad de abrirse al mundo, de mostrarse a través de, por ejemplo, maestrías online que hablen de Uruguay, ¿no? Por ejemplo, yo hice una maestría que es en la enseñanza de la historia de España.
¿no? Uruguay tiene una historia muy rica que tiene que difundirla, tiene que sentirse orgulloso de ese país tan particular que supieron crear las generaciones anteriores a la nuestra. Tiene una historia literaria muy rica, una historia pictórica muy rica, una historia musical muy rica, una historia de pensamiento muy rico. Y bueno, tiene que ofrecer esa identidad, el turismo, ahora que tanta gente estudia el turismo en forma académica, ¿no? No como antes que se formaban un poco improvisadamente. Todo lo que tiene que ver con la biodiversidad. Uruguay tiene, siendo un país relativamente chico en territorio, tiene una variedad de aves de 400 especies, por ejemplo. Tiene una diversidad en la pesca que no hemos sabido sacar provecho. Y bueno, todo eso se puede, lo forestal, todo eso creo que es una posibilidad que Uruguay, si lo sabe canalizar desde la academia, puede sacarle mucho provecho, puede vender a Uruguay al mundo, tomando lo que ya tiene, todos esos caminos recorridos que le facilitan la apertura de otras puertas, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, las carnes, nuestras playas. Creo que pueden ser puntos de partida como para motivar a más gente a estudiar a Uruguay sin la necesidad de venir a Uruguay. Y después, de repente, después que uno estudió bastante sobre Uruguay, bueno, después venir a conocer el país, ¿no? Es una idea que yo realmente la creo muy, muy, muy bien pensada, muy viable. mentada y que haría mucho bien al país en su conjunto. Claro, y que sería una fuente de ingreso también para las universidades. De acuerdo, estoy de acuerdo. Fíjate, con 1000 todo personas, eso. no hay 1000 personas en Estados Unidos dispuestas a hacer una maestría por año sobre literatura uruguaya. No hay en Europa, no hay en el lejano oriente, 1000 personas por año, no es nada. Capaces de pagarle a la Universidad de la República, por ejemplo, o a una universidad privada, un curso referido, una maestría referida a Uruguay. Sí, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, y para la gente que no conoce, déjame un comentario, por favor, sobre esta materia, que acá en Uruguay, las maestrías, por ejemplo, en ciencias de las humanidades, ciencias humanísticas, en ciencias sociales principalmente, son gratuitas. Entonces, ¿qué mejor manera de recaudar fondos para una universidad que atraviesa un momento difícil en cuanto a presupuesto que lanzar al mundo entero maestrías con una perspectiva, obviamente, de beneficiar también el presupuesto de la universidad y forjar mejores profesionales y subvencionar, obviamente, lo que significa el I+D, la investigación y el desarrollo. No me quiero despedir, Aldo, sin antes hacerte una pregunta de índole personal. ¿Cuáles son las perspectivas literarias que tienes para adelante? ¿Qué es lo que nos vas a ofrecer más adelante a los lectores que tanto requieren de tus letras? Bueno, como te decía, yo ya inicié un camino también como poeta, que fue lo último que logré y que me costó mucho, pero que a base de esfuerzo, de lectura, de estudio, yo hoy me siento un poeta. Al principio, con 2 libros de poesía publicados, todavía me costaba definirme como poeta. Siempre lo decía con un poco de timidez, que era un recién llegado a la poesía, pero ya el año que viene pienso editar en forma simultánea en varios países mi 4.º libro de poesía. Hoy hay gente que está musicalizando mis poemas en distintas partes, por lo menos de Sudamérica, incluso en Brasil. Y bueno, también tengo varios proyectos de historia, pero sobre todo yo hace mucho tiempo que vengo trabajando en la posibilidad de conectar la historia con un campo de la historia muy poco explorado, que es la sexualidad, ¿no? Yo estudié la carrera de educador sexual, no tanto para dedicarme a la educación sexual, que de hecho yo la vuelco un poco en mis clases, sino para tener más elementos para hablar de la historia de la sexualidad. Y en ese sentido tengo 2 libros ya bastante preparados, uno muy cortito y otro muy grande. Voy a empezar por el más breve, como para ir haciendo boca a mis lectores. Y bueno, no quiero adelantar mucho, hay gente que me conoce personalmente que sabe que hace tiempo estoy en estos temas, pero son campos muy interesantes, son campos fascinantes, son campos muy taquilleros, pero que a veces no es que las editoriales no quieran editar, sino que son pocos los investigadores que se meten en
en ese terreno, porque requieren, aparte de la pericia propia de lo que uno entiende como historia, la parte política, la parte económica, meterse en el mundo de la sexualidad, que tiene que ver con la higiene, que tiene que ver con lo biológico, que tiene que ver con, bueno, con todo un campo de documentos muy interesantes y que a veces se limitan a la historia de la sensibilidad, o cosas muy precisas, la historia de la prostitución, que en Uruguay se ha trabajado mucho, pero bueno, todavía hay mucha cosa para hincarle el diente y yo pienso el año que viene hacer algún aporte significativo también para la historiografía uruguaya. Muchísimas gracias por la entrevista, Aldo, y otra vez tenerte en casa ha sido un privilegio. Bueno, encantado para mí, como siempre. Las veces que tenga oportunidad de charlar contigo, con micrófono, sin micrófono, siempre va a ser un placer para mí.